Iglesia Cristiana Génesis, restaurando familias. No solo somos una iglesia, somos una familia. Bien, estamos en la segunda semana de este lema, la Iglesia del Señor caminando bajo la bendición del quebrantamiento. Esto muchas veces no es muy agradable, no es muy popular, no es muy hermosamente tratado, porque pensamos que quebrantamiento tiene que ser con golpe, aporreo. Bueno, en algunas ocasiones pareciera, pero no es la intención de Dios, con toda seguridad no es el deseo del corazón de Dios tratarnos de esa forma. El corazón de Dios con toda seguridad es que nos acerquemos a Él y con toda bendición Él quiere que usted y yo tengamos bien claro que Él nos ama profundamente, que somos sus hijos. Y que si usted y yo dudamos en algún momento del amor de Dios, volteemos nuestros ojos al Calvario y veamos el beso de Dios para nosotros. El Calvario es un beso de Dios para la humanidad, que Dios nos dio para mostrarnos cuánto usted y yo hemos sido amados por Él. Así que no pierdan la oportunidad de decirle al Señor lo agradecido que usted está porque la obra magistral y extraordinaria y maravillosa de Jesús. La semana que pasada arrancábamos viendo que el quebrantamiento era una medicina que Dios utiliza. La medicina de Dios perfecta, dice que trae medicina a nuestros cuerpos y a nuestro espíritu. Bueno, hoy queremos hablar del quebrantamiento, método perfecto del Señor. El quebrantamiento, método perfecto del Señor. Hay métodos, diferentes métodos que podemos utilizar para muchas cosas y con toda seguridad sí pueden ser útiles. Han sido muchas veces este método no funciona, probamos con necesitamos hacer tal cosa, ese método que estábamos utilizando no es el correcto, ahora hicimos uno mejor, pero siempre estamos buscando un método para hacer las cosas y probablemente para ahorrarnos tiempo y costo y dinero. Pero el quebrantamiento del Señor utiliza el método perfecto. Y Él sí sabe utilizarlo. Y sabe cómo utilizarlo y el momento adecuado. Por eso queremos esta mañana hablar un poco de esto. Y queremos que sea el Señor esta mañana recordándonos cómo lo hace y cuál es el motivo de su corazón para hacerlo para nosotros. Así que, ¿cuántos creen que la palabra del Señor es para nosotros esta mañana? Ok, voy a hacer otra oportunidad. ¿Cuántos creemos que la palabra del Señor es para nosotros esta mañana? Aumentó la intensidad, así es, quiere decir que está muy bien. Bien, el libro de Juan capítulo 15 comienza este pasaje enseñándonos, recordándonos algo que con muchos de ustedes que probablemente saben de jardinería, de agricultura, entienden un poco de esto. Fíjense cómo comienza diciendo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den más fruto. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer absolutamente nada. Y es ojalá que esto lo podamos masticar, metabolizar, internalizar en nuestro corazón, porque si logramos hacerlo vamos a estar muy bien. Vamos a tener menos problemas en nuestra vida cuando entendamos que separado del Señor nada podemos hacer. Nuestros problemas comienzan muchas veces cuando nos separamos del Señor y queremos hacer las cosas a nuestro antojo, con nuestros planes, a nuestra manera, y ahí comienza nuestro problema. Por eso la palabra está bien clara y nos los anuncia, nos los recuerda, nos los dice. Por eso si nos los dice el Señor, es bueno hacerle caso porque con toda seguridad Él quiere lo mejor para nosotros. Pero por eso utiliza la imagen, la ilustración del agricultor. Muchas veces, los que saben de eso, saben que hay que podar los árboles, hay que podar las matas, para que produzcan mejores frutos. Y hay matas que las podan, que eso queda, pero sin nada,
Dios mío, ¿por qué desvistieron esa mata de esa forma? Porque probablemente el que no entiende, como yo, que no entiende mucho de eso, puede hacer esa crítica. Pero el que sabe que tiene que cortar ramas secas o ramas, o hacer la poda, la limpia, las matas para que éstas traigan mejor producción. Entonces, precisamente el Señor utiliza esa imagen, esa ilustración, ese recordatorio para enseñarnos que nuestras vidas tienen que pasar por el proceso de poda. El Señor tiene que limpiar cosas que no nos dejan avanzar. Por eso el salmista decía, Señor, examina mi corazón para ver si hay cosas allí que no me dejan avanzar, que te molestan, que no te agradan y que con toda seguridad no permiten que yo sea un buen cristiano como tú quieres que sea. Pero si no le pedimos al Señor, no lo va a hacer. Aunque muchas veces el Señor tiene que intervenir de manera, de manera voluntaria para acercarnos del amor y evitar que caigamos por el precipicio. Porque muchas veces la terquedad nos puede arrastrar a hacer cosas y usted y yo sabemos dónde nos lleva. Así que con toda seguridad Dios quiere que usted y yo seamos examinados, podados, limpiados y bendecidos. No hay otro deseo del corazón de Dios. Él no tiene mala intención con nosotros. Él no se levanta en la mañana medio neurótico. ¡Ajá! Así quería verte de rodillas. Ese no es Dios. Ese no es el Dios que usted y yo clamamos. Dios cuando nos ve de rodillas, cuando nos ve postrados, se conmueve con nosotros y nos anima y sabe que estamos buscando nosotros, que estamos buscando de su presencia, que queremos que nos bendiga y queremos que hacer su voluntad. Bueno, ese es el deseo del corazón de Dios. Un Padre bueno, un Padre bueno. De eso queremos en esta mañana completar algunos textos que nos van a ayudar. Pero una palabra que allí, regrésate al versículo 1, digo, pero hay una cosa. Ok, yo soy la vid y mi padre el labrador. Dame el 2, es que una palabra que me... Dame el 3. Ok, aquí. Ustedes han sido podados y purificados por el mensaje que ¿quién? Que el Señor lo dio. Hay una palabra importante allí que se llama purificar. Purificar. Muchos en sus casas, algunos tienen filtros para filtrar las aguas para evitar que el consumo de un agua que tenga con problemas. Por eso utilizamos filtros. ¿Cuál es el propósito? Purificar el agua para que no nos haga daño. Entonces utilizamos algunos métodos de filtración o métodos de purificación, pero Dios tiene también su método para purificar nuestra vida. Y aquí es donde comienza la parte complicada, pero con toda seguridad agradable. ¿Estamos listos para oír? Dígalo, pastor, dígalo. Ok. Isaías 48:10. Miren cómo dice Isaías 48:10. Te he refinado, pero no como se refina la plata, más bien te he refinado en el horno de ¿dónde? Del sufrimiento. Te rescataré por amor de mí, sí, por amor de mí mismo. No permitiré que se manche mi reputación, ni compartiré mi gloria con los ídolos. Wow. Dios es grande y misericordioso. Dice, te he purificado, no como la plata, que la calienten en horno. Te he purificado en el horno del sufrimiento. Esa palabra no le agrada a mucha gente. Esa palabra incomoda a algunos. Esa palabra con toda seguridad no nos incomoda, puede ser. Pero muchas veces, si entendemos el corazón de Dios, hacemos preguntas o cuestionamos a Dios cuando estamos pasando por algún momento de dolor, alguna situación incómoda. Y decimos, ¿dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está Dios? Si somos también bien cuestionadores y bien analistas de las cosas que decimos, no solamente debemos preguntar dónde está Dios cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil. Tenemos que preguntar dónde estaba Dios cuando Jesucristo estaba en la cruz. Porque Él presenció todo ese cuadro. ¿O no lo presenció? Él lo presenció. Pero muchas veces Dios tiene propósitos que nos enseñan en el camino realmente porque Dios quiere lo mejor. Por eso no veamos el proceso como tal. Veamos el fin, dónde vamos a terminar y dónde Dios quiere llevarnos. Por eso también tenemos Malaquías 3:3 también lo dice, nos recuerda algo bien interesante con respecto a esto. Malaquías 3:3. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria, purificará a los levitas, refinándolo como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor.
Dice que él trabaja refinando la plata. Dice que eres un horno que bien caliente, pero es una cosa y comienza allí a sacar las escorias, a limpiar la plata, el metal, a sacar a todo, porque el calor es lo que permite, y la fuerza del calor es que permite limpiar las escorias. Y después que saca eso, que sirve eso, ve a ver si quedó bien limpio. Dice, si logra verse en la bandeja su rostro claro, quiere decir que está bien refinado. Si no, hay que volverlo otra vez. Entonces, refinar este tipo de cosas era costoso, doloroso, incómodo, porque con toda seguridad así es. Pero dice que el Señor se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria y purificará nuestras vidas. Los levitas significa adoradores. Y nosotros y yo somos adoradores del Señor. Entonces, de alguna manera, esa es la manera como Dios va a refinar. Dios, aquí donde la gente no aplaude, la gente, este hermano está hablando de esas cosas. Pero falta otro. Zacarías 13:9. A este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé, les diré, este es mi pueblo. Ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. El Señor es nuestro Dios. Amén. 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 Cuando seamos refinados, cuando seamos purificados, de nuestros labios va a salir una palabra de bendición. Por eso el salmista en el Salmo 34 decía, bendeciré al Señor en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. ¿Por qué? Porque así es la forma como usted y yo cuando estamos pasando por procesos difíciles y nuestros labios están tocados por el Santo Espíritu de Dios y nuestro corazón está lleno de su palabra. Dice que la abundancia del corazón habla la boca. En mi corazón he guardado, Señor, tu dicho para no pecar contra ti. Entonces Dios quiere con toda seguridad, hermano mío, no pierda la oportunidad y la bendición y lo hermoso de la bendición de ser tratado con el Señor, porque con toda seguridad Dios quiere lo mejor para nosotros. No hay duda de eso. Y un hombre en la palabra del Señor que es admirable, como tantos que están allí, hombres que caminaron con el Señor, que hicieron lo correcto, que adoraron al Señor y que con toda seguridad tuvieron una situación bien difícil, bien dura, y que dice, oye, Dios mío, ¿cómo esa persona pasa por ese tipo de cosas? Bueno, sí, así son las maneras muchas veces que la gente enfrenta situaciones. Pero hay un hombre llamado Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautista era hijo de Elizabeth y Zacarías. Llegó un momento para anunciar la llegada del Mesías. Estaba bien claro en eso. No se excedió a hacer y decir cosas que no eran. Él tenía un contacto con el Señor extraordinario, un hombre de Dios. Y miren lo que dice el Señor Jesús acerca de Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, verso 9. Opinión de Jesús. Buscaban un profeta, así es, y él es más que un profeta, dice el Señor. Juan es el hombre que se refiere en la Escritura cuando dicen, mira, envío mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Les digo la verdad de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Wow. No hay ninguno más grande que Juan el Bautista, no hay otro más grande, dice el Señor en la tierra. Pero sin embargo, para que es una contradicción, no, ya le voy a decir por qué. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Wow, ¿qué significa? ¿Por qué? Porque cuando usted y yo estamos a los pies del Señor, en humildad y reconocimiento del Señor, nuestra grandeza está en conocer al Señor. Y Juan de alguna manera estaba bien claro.
Juan el Bautista estaba bien claro que el trabajo que él había hecho, que él había venido a hacer y con toda bendición lo hizo, era para presentar a Jesús, ser el preparador de la llegada de Jesús. Por eso en Lucas capítulo 3, miren cómo dice Juan acerca de Juan el Bautista y la expresión que él dice. Cuando le preguntaba a Juan el Bautista, mira, pero tú eres el profeta que estás esperando, tú eres Jesús. Él pudo haber dicho, bueno, claro, por favor, aquí está Juancito. Hay otro como yo. Yo soy el que estoy preparando todo. No fue su expresión. Mire cómo dice. El verso 3. El verso 13. 3:13, ok. Él le contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados a Juan el Bautista. Y Juan le contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Oye, hace falta recordar eso en estos momentos, ¿oyeron? Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo y de la paja con su rastrillo, luego lo impelirá a la zona donde se trilla, juntará el trigo de su granero, pero quemará la paja en fuego interminable. Entonces, ¿qué dijo Juan cuando le preguntaron? Yo soy el que prepara el camino, no soy el Cristo, no soy el profeta, no soy el que te están esperando, no soy digno, ni siquiera de ser su esclavo. Imagínense ese tipo de actitud que tenía Juan. Ni siquiera soy digno de ser su esclavo, mucho menos de desatarle las sandalias. Wow, qué expresión de un hombre que está caminando con el Señor. Por eso la humildad y la sencillez es de alguna manera una forma, con toda bendición, el símbolo o señal o característica de que estamos caminando con el Señor. Cuando usted y yo estamos, el Señor nos pasa exactamente lo que pasó con Jacob. ¿Se acuerda que lo mencionamos el domingo pasado? Con Jacob. Después que Jacob tuvo el encuentro con el Señor, ¿quién era Jacob? Jacob era un tramposo, malandro, tracalero. Ese era Jacob. Engañador, falsificador. Ese era su comportamiento. Y ya de eso hablamos y usted puede revisarlo nuevamente. Pero cuando él se encuentra con el Señor y el Señor trata con él y lo pasa por el horno del sufrimiento y lo saca ya listo para emprender su obra, ya no era el mismo. Cuando se encuentra con su hermano, que su hermano andaba persiguiendo, ¿se acuerdan? Le dijo, hermano, ya yo no soy el mismo. Yo ahora quiero caminar al paso de los pequeños. ¿De dónde viene esa expresión? De la humildad, de reconocer que ya no somos los mismos, que ya no somos los que conocimos, los que nos conocieron haciendo cosas indebidas. ¿Por qué? Porque usted ya al pasar por el proceso y el tamiz del sufrimiento y el encuentro con el Señor y el quebrantamiento, ya no somos los mismos. Y nuestros comportamientos, nuestras actitudes son diferentes. Por eso Juan no tenía problema en reconocer quién era el Señor y quién era Él. No tenía problema porque había pasado por el sufrimiento, por el encuentro con el Señor. Y Dios sabe que muchos de nosotros todavía necesitamos pasar por ese detalle. Todavía hay mucho orgullo, mucha soberbia, mucha arrogancia, mucha altivez. Queremos discutir con Dios cosas innecesarias. Queremos torcerle el brazo a Dios de una manera. Y Dios, bueno, muchas veces es respetuoso y nos ama profundamente. Porque Dios con apretar la mano acaba con todo esto y no tiene que dar explicaciones a nadie. ¿O no es así? No es soberano, pues. Pero no, Dios no es así. Dios es un Dios de oportunidades y Dios quiere que nos acerquemos a Él con gratitud, mostrarnos cuánto nos ama y cuán importantes somos usted y yo para Él. Por eso Dios muchas veces va a utilizar los métodos menos conocidos o los que nosotros nos imaginamos o las formas que ustedes imaginamos. Hay una ilustración bíblica que la vamos a leer en este momento, una situación
que sucedió y que con toda seguridad nos va a recordar mucho porque le hemos hablado en otra ocasión, es el caso de Naamán, el general Naamán, un general de batalla, un hombre de confianza del pueblo sirio, gozaba de toda la confianza del rey, estaba en una posición de altura, bien posicionado, pero tenía un problema con todas sus medallas, con todo su reconocimiento, con todo su uniforme, por precioso que sea, con todas esas cosas militares que tenía, toda esa parafernalia. Lo único problema que tenía era lepra. Y debajo de todo ese uniforme estaba la lepra. Una enfermedad para ese entonces incurable, una enfermedad humillante, una enfermedad dolorosa, una enfermedad muy penosa. Y ese hombre sufría porque tenía lepra. Hasta que de manera providencial Dios utilizó a una joven que trabajaba en la casa de la esposa de Naamán y le dio la recomendación. Dijo, en Israel hay un hombre de Dios que puede orar por ti y puede traerte sanidad. Bueno, imagínense, ese hombre cuando oyó aquello, dijo, bueno, una oportunidad. No es que yo sea muy creyente, dijo, pero algo tengo que hacer. Imagínense. Y fue hasta allá. Le dijeron que buscara al profeta Eliseo, que era el que tenía la bendición de orar por él. Y este hombre venía con su imaginación, porque era como general de batalla, como todopoderoso que era en la tierra, en todos los sentidos que era. Él venía pensando, cuando llegue allá, seguro que va a salir este hombre, Eliseo, me va a servir, me va a hacer lo que va a hacer, no sé cómo va a hacer, pero algo tiene que hacer, y me va a servir como estoy acostumbrado a que lo haga. Me va a reconocer, pues. Eso pensaba él, digo, por la reacción que tuvo, ¿no? Pero vamos a la palabra, ahí como nos recuerda la palabra que pasó. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 8. Sin embargo, ya les comenté que él iba para allá. Cuando llegó a la casa de Eliseo y se paró al frente con todo ese grupo, con todo ese ejército que estaba acompañándolo, se paró frente a la casa. Él pensaba que Eliseo iba a salir corriendo a atenderlo. Dice, sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado su vestidura en señal de aflicción, le envió este mensaje. ¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, este sirio. Así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. ¿Pero ahí? Pero Eliseo, mi estimado hermano, le mandó a decir, no salió de la casa, le mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces en el río de Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Dijo, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Eso era lo que él esperaba. Pero no pasó así. Y empieza el hombre a desproticar, molesto, contrariado. ¿Cómo es posible? Lo mandaron allá al río de Jordán, que es como decir, váyase a bañar al río Cabriales. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfán no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió, ¿cómo? Molesto, enfurecido. Estaba totalmente enojado, contrariado. ¿Cómo es posible que este hombre no salga a recibirme? Y ahora encima de eso me manda a bañarme, que me meta 7 veces ahí al Cabriales. ¿Cómo es eso? ¿Usted está loco? No. ¿Quién se cree este tipo que está molesto? Estaba contrariado. Bueno, esas son las cosas que podemos decir que una persona enojada. Usted sabe que como una persona, y si no es cristiana, cosas que dice. Cosas que dice. ¿Qué le molestó al hombre? Primero, que no fue atendido como él esperaba. Que con los honores, que lo recibieran, que lo atendieran, ¿cómo está el Señor? Por aquí. Ese tipo de cosas que muchas veces en el orgullo del ser humano está.
Pero Dios estaba trabajando o no estaba trabajando. Dios iba a trabajar con Naamán. Y por eso utilizó a Eliseo para trabajar con Naamán. Si iba a trabajar, usted cuando va a que lo operen, no sé cuántos te han pasado por un quirófano, o alguien que va por un quirófano no va a decir, mire doctor, no vaya a cortar por aquí, por favor, vaya mejor. Ajá, mire, usted no le da instrucciones al cirujano cómo va a hacer. No, esa aguja no, o ese bisturí no me gusta mucho. ¿Quién hace eso? Usted se somete y se sujeta cuando se acuesta ahí. Es más, cuando lo duermen ya menos se acuerda. No hay nada para hacer resistencia ni oposición. Entonces, de alguna manera, es exactamente con Naamán. Dios estaba trabajando con Naamán y sabía dónde iba a tocar lo necesario. Porque estaba trabajando ¿con qué? Con su arrogancia, con su orgullo, con su soberbia. Y Dios sabe cómo trata eso. Por eso el método de Dios es el perfecto. Dios sabe cómo, porque Dios nos hizo y sabe que realmente cómo pueden trabajar. Entonces, ¿Dios estaba trabajando con Naamán o no? Por supuesto que Naamán. Ahora, ¿ustedes creen que la salud estaba en el río? ¿Era el río? No, la salud no era el río. Era el método. La salud estaba en la decisión que él tomara de obedecer lo que Dios le estaba pidiendo. Lo que Dios estaba pidiendo. No es el agua del Jordán o el río, sino lo que Dios va a utilizar, que era su actitud. Dame el otro texto que sigue, por favor. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted no lo habría hecho. Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve y lávate y te curará. No te está pidiendo nada del otro mundo, Naamán. No te está diciendo que hagas algo difícil. Pero cuando la persona es orgullosa, cualquier cosa le parece difícil, incómodo. Entonces Naamán, bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño. ¿Y qué pasó? Se curó. Se curó. Dios obró de manera magistral allí y trajo sanidad en Naamán. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, o sea, Eliseo. Se pararon ante él y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo. Esta vez sí lo recibió. Después que vino sano, ok, ahora estamos en condiciones de hablar. En la otra actitud no era la adecuada. Ahora sí podemos hablar tranquilamente. Y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo le respondió, tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. No, amigo, no está pagando por ese un regalo del Señor. No tiene por qué hacer eso. Entonces, de alguna manera, hermanos, Dios va a tratar con nosotros, está tratando, estoy seguro que ya lo está haciendo con algunos de nosotros o con muchos de nosotros de una manera u otra, pero hay dos cosas. O yo bendigo el nombre del Señor y lo adoro, o yo me monto en una actitud de rebelión y sufro más. Bendecir al Señor y adorar al Señor y exaltarle, aún en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, aún en medio de la situación por difícil que sea, es lo que nos garantiza la paz en el corazón. La paz en el corazón. Este hombre estaba enfermo, no solamente de la lepra como tal, estaba deprimido, estaba por esta enfermedad tan terrible, tan dolorosa, estaba humillado, me imagino que no dormía bien. Yo no sé si existían esos calmantes que dan ahora para dormir, pero lo que le puedo decir que con todo el dinero y toda la posición que tenía, este hombre estaba sufriendo. Y el orgullo y la arrogancia lo empujaban más todavía. Entonces, pero cuando el Señor viene al paso como le salió, este hombre no tuvo nada más que reconocer la grandeza y la misericordia del Señor. Cuando obedeció. Así que en el poder de la obediencia está la bendición.
En la obediencia está la bendición. Entonces, este hombre nos ilustra el testimonio de Naamán, nos enseña y nos recuerda que así como él estaba enfermo de lepra, cualquiera de nosotros pues, está enfermo de cualquier cosa o cualquier situación, pero más terrible que la enfermedad física es la enfermedad emocional, que tiene mucha gente enferma, que tiene mucha gente la ansiedad, la angustia, la zozobra, el afán y la depresión. Gente que no sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer. Se olvidan de que el Señor es el Dios bueno, se olvidan de las cosas que Dios les ha enseñado y pierden la bendición del Señor. Entonces, de alguna manera, en su palabra nos recuerda, y este testimonio de Naamán nos recuerda que solamente bajando al Jordán, que significa bajar a los pies del Señor, humillarnos delante del Señor, reconociendo su grandeza, reconociendo que estamos equivocados, reconociendo que hemos hecho cosas que no le agradan al Señor, reconociendo que hemos estado lejos del Señor, reconociendo que lo necesitamos. Y como dijo el salmista, examina mi corazón, oh Señor, y ve si hay cosas ahí que no te agradan. Entonces, cuando usted y yo reconocemos esta bendición hermosa del Señor, ahí somos sanados, ahí somos liberados y restaurados por el Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Y con toda seguridad es el deseo del Señor. Es el deseo del Señor que usted y yo seamos tratados con su Santo Espíritu, y por eso los métodos que utiliza el Señor probablemente no nos agradan, no nos gustan mucho, pero con toda seguridad, si sabemos que Dios es un Dios de amor, de justicia, de toda generosidad, que quiere lo mejor, no vamos a cuestionarlo, en absoluto. Vamos a agradecerle, porque con toda bendición Dios quiere que así seamos, que tengamos un corazón para Él. Así que con toda bendición Dios quiere que usted y yo pensemos en lo grande y maravilloso que Él es. Y decirle con toda sinceridad, Señor, yo realmente no lo entiendo, no lo comprendo, pero aún así decido honrarte, adorarte y bendecirte, exaltarte con todo mi corazón, porque tú eres bueno y no hay otro como tú, Señor. Así como dio Naamán, no hay otro como Dios. Esa es la oración y la respuesta que tenemos cuando somos procesados por el Santo Espíritu para gloria de su nombre. Así que no hay duda que hay algo que nos identifica cuando somos pasados por esa situación difícil que hayamos pasado, por esa prueba, por esa incomodidad, por situaciones incómodas que no nos agradan muchas veces, pero con toda seguridad Dios tiene el secreto para nosotros, es mostrarnos cuánto nos ama. Y en una de los frutos del Espíritu que me llama la atención, que todos son hermosos porque es fruto del Espíritu, es la mansedumbre. La mansedumbre. Ustedes saben que la mansedumbre, ¿saben lo que significa manso? Manso significa alguien que no se defiende. Ese es el significado de manso. Que tiene toda la razón para defenderse, mas no lo hace. No lo hace. Y un ejemplo que han colocado, y usted lo puede probablemente usted lo ha leído. Un animal que es considerado bien manso cuando es tratado es el caballo. Los caballos son animales. Dicen que un caballo cuando baja es cimarrón, que es rebelde, pero cuando lo doman, cuando queda domado, hasta un niño pequeño se puede montar y conducirlo sin problema. Y aunque tiene mucha fuerza ese caballo, muy grande, para dañar ya sea un niño o algún adulto, no lo hace porque ha sido domado. Ha sido domado. Y cuando usted y yo somos domados, ya no somos los mismos. Podemos ser rebeldes, podemos tener orgullo, podemos soberbia, pero cuando somos tratados por el Señor, uno del fruto del Espíritu es la mansedumbre. La mansedumbre. Y el Señor Jesucristo lo dijo así. Pues si hay algo que el Señor Jesucristo dijo fue perfectamente eso. Lo dice en Mateo capítulo 11, verso 28. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pongan mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, encontrarán descanso para vuestra alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. En la otra traducción dice, en el verso 29, donde dice, soy humilde, soy manso y tierno de corazón. La humildad es señal de mansedumbre. Una persona que es humilde, ahí lo dice.
Ahí está. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Si hay algo que tenemos que aprender del Señor y copiar del Señor y ser como el Señor, es ser manso y humilde como el Señor. Manso y humilde como el Señor. Pero nosotros hemos invertido el orden de la enseñanza del Señor. El Señor dice en su palabra que seamos mansos con las personas. Manso, que la atendamos con cariño, con respeto, que la atendamos con generosidad, con amabilidad, con ternura, con cariño. Esa es la mansedumbre. Entonces, eso es lo que quiere el Señor, que seamos así con la gente. Pero que seamos templados con nosotros mismos. Dominio propio, que no tengamos privilegio del pecado. Seamos fuertes con el dominio propio, con la templanza con nosotros mismos. Eso es lo que dice la palabra. Pero nosotros hemos invertido el orden. Hemos malentendido todo. Nosotros somos templados con la gente y mansos con nosotros. Ay, por ahí estoy yo. Y hay que ¡ah! ¿Qué pasó? No, es al revés. Manso con las personas y dominio propio con nosotros. Esa es la aplicación del Espíritu Santo en nuestra vida. No invertí el orden. No invertí el orden. Por eso, una persona mansa y humilde, no es que sea tonto, que sea estúpido, que sea bobo. No estoy diciendo eso. Eso no tiene nada que ver con que sea tierno, cariñoso, amable, cortés. Eso es la amabilidad, con respeto. Ya sea tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hijos, tus hermanos, tu familia, tus vecinos, cualquiera que sea. Como nos trató el Señor, como el Señor trataba a las personas. Eso es, como dice la regla de oro, trata a los demás como te gustaría que te trataran y no haga a los demás lo que no te gusta que te hagan. Esa es la regla de oro. Entonces, si hay algo que tenemos que aprender, Señor, es ser manso y humildes de corazón. Manso, alguien que no se defiende, porque saben que quien lo va a defender es el Señor. El Señor te va a defender. El Señor te va a cuidar. El Señor me va a proteger. El Señor está allí. El Señor sabe lo injustos que son con nosotros. El Señor sabe los ataques despiadados que están de manera injustificada. Sí, lo sabe. Pero Él está esperando que nosotros mantengamos nuestro corazón lleno de ternura, aún en medio de las situaciones difíciles y dolorosas. Por eso que uno cuando tiene el corazón lleno de mansedumbre, de ternura y cariño y humildad, uno se convierte en un dador. Y no necesariamente tiene que ser de dinero ni nada por el estilo. Fíjense cómo dice el texto. Lucas capítulo 6, 38. Tiene que ser dador. Ya vamos a ver qué se trata esto. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medidáis, os volverán a medir. La regla de oro. ¿Qué significa dar? No solamente tiene que estar hablando de dinero, nada por el estilo. Tiempo, afecto, cariño, respeto. Todo lo que usted y yo sembramos, eso vamos a recoger. No otra cosa. Ahí se aplica la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que sembremos, vamos a recoger. Entonces, de alguna manera, por eso dice el libro, dad y se os dará. Mientras usted y yo demos más, con toda seguridad, vamos a recoger más. Así que no se olvide de alguna manera, todo lo que usted y yo sembremos en el corazón, eso va a traer resultados, porque todas las bendiciones que usted y yo sembremos, Dios va a agradarse de todas estas cosas. Y no hay duda de su gracia y su misericordia, porque con todo amor Dios quiere que usted y yo aprendamos a dar de nuestro tiempo, a dar de nuestro afecto y de nuestro cariño a personas, sobre todo los que están cercanos a usted, cercanos a cada uno de nosotros. Hay un ejemplo en la palabra del Señor que me gustaría que consideráramos y que pudiéramos valorarlo y analizarlo y atesorarlo en el corazón, porque con toda bendición quiere Dios que esto sea útil. Y usted esta mañana y yo nos vamos a identificar con uno de estos candidatos, con uno de estos hombres del cual vamos a mencionar. No lo va a decir, lo va a pensar, el Señor lo sabe, aun cuando el Señor conoce nuestro corazón y lo sabe perfectamente, no hay duda de que Dios quiere que usted y yo aprendamos de alguna manera a esperar y confiar con toda su seguridad que Él nos conoce perfectamente. Así que vamos a ver estos hombres que subieron al templo y en cuál de los dos nos identificamos en esta mañana.
Capítulo 18 del libro de Lucas. Capítulo 18 del libro de Lucas, verso 9. Verso 9. Ok. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. ¿Ven lo que dice? Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos que está por aquí. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Oye, el hombre era, bueno, imagínense. Wow. Ese es el primero. Vamos a ver qué dice el otro. Pero el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. En cambio, golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. No me diga cuál se parece. Cada quien sabe de qué estamos hablando. Dios lo sabe perfectamente. No hay duda que Dios nos conoce. Pero, ¿cuál fue la actitud del primer hombre, del fariseo? Arrogancia, altivez. Yo hago esto, hago lo otro, no dejo de hacer esto. Y para completar, soy tan santo que no soy como este que está aquí. Wow. Totalmente opuesto a lo que Dios esperaba. En cambio, aquel hombre, que eran como cualquiera también de nosotros, dijo: Señor, soy un pecador. Reconozco que te he insultado, Señor. No merezco estar delante de tu presencia. Soy un pecador, Señor. El Señor le pregunta: ¿cuál de los dos salió justificado delante de sus ojos? ¿Cuál salió? El que reconoció que necesitaba al Señor, el que reconoció que era pecador. Así cuando usted y yo reconocemos que usted y yo hemos hecho cosas que insultamos al Señor, aunque Él lo sabe, aunque Él lo conoce, aunque Dios no pasa por alto absolutamente nada de lo que usted y yo hacemos, Él lo sabe perfectamente. Dice la palabra que conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Pero Él no quiere que usted y yo vayamos con pretexto, con excusa, con echándole dedo a cualquiera, echándole la culpa a los demás, sino que reconozcamos que no hemos hecho las cosas bien, que no hemos apartado al Señor, que hemos hecho cosas que han golpeado su corazón. Eso es lo que Dios está esperando para poder darnos la bendición que queramos y que necesitamos. Entonces, de alguna manera, es eso lo que Dios espera en nosotros. ¿Qué espera de nosotros Dios? ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de mí? Que cuando vayamos a su presencia reconozcamos: Señor, te necesito. Te necesito, Señor. Y al menos que tú intervengas, al menos que tú hagas algo por mí, no hay esperanza para mí, para mi familia. No hay nada de esto, Señor. Entonces, de alguna manera, mis queridos hermanos, es la actitud que con toda seguridad Dios quiere que usted y yo pasemos por el proceso de quebrantamiento. El quebrantamiento significa doblegar nuestra actitud a la voluntad de Dios, donde reconozco que la voluntad de Dios es mejor que la mía. Pero mientras yo insista en que mi voluntad, mis planes, mis métodos son mejores, Dios no puede actuar. Dios no, porque Dios no tiene el poder para hacerlo. Si Dios, ¿cómo lo va a actuar si encuentra oposición y resistencia en mi actitud? Pero mientras cuando yo cedo en mis actos, cuando yo cedo en mi actitud, en mis acciones, reconozco que el Señor, que tú necesito que tú intervengas, Señor. No hay esperanza para mí, al menos que tú hagas algo para mí, porque soy un pecador necesitado. La iglesia, todos nosotros somos pecadores necesitados del Señor. ¿O no somos? ¿No somos? ¿Necesitamos del Señor todos los días? Claro que necesitamos del Señor todos los días.
Tenemos la bendición, por eso el Espíritu Santo nos revela, está en nuestro corazón para decirnos en qué hemos fallado, en qué hemos faltado, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que hacer, dónde tenemos que salir, dejar de hacer lo que estamos haciendo. El problema grave es cuando insistimos en mantener nuestra actitud, nuestros planes a toda costa y resistimos a la bendición del Señor. Y por eso muchos pierden hogares, pierden amigos, pierden trabajo, pierden familia, pierden todo por su rebelión y su actitud del Señor. Pero cuando tú y yo reconocemos, como lo reconoció Jacob, Señor, yo soy un tramposo, soy un pecador, necesito de ti, al menos que tú vengas a mi corazón y hagas de mí un hombre diferente. No hay forma. ¿Y qué pasó con él? Dios lo restauró. Porque eso es lo que está esperando Dios, que le demos oportunidad para hacerlo. Y no hay duda de su amor y su bendición. Entonces, por eso tenemos que, su palabra es precisa y dice en el libro de 1 Corintios capítulo 13. Mire cómo dice el 1 Corintios, capítulo 13. Verso 3. 1 Corintios 13, 3. Fíjate, pendiente de esto. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias. Cualquiera que sea. ¿Y ese amor dónde está? Dice la palabra del Señor en Romanos 5:8 que el Señor ha derramado ese amor en nuestros corazones. ¿Nosotros lo tenemos? Claro que lo tenemos. Que no lo dejamos actuar, esa es otra cosa. Que no dejamos que fluya a través de nosotros, esa es otra cosa. Pero no hay duda de que el amor de Dios está allí depositado, esperando que usted y yo le demos uso. Por eso uno de los textos que dice, y me llama la atención, que el amor no se goza de la injusticia, no se goza de las cosas malas, no se goza cuando nos ofenden, nos lastiman, nos hieren. Hay una ilustración que yo creo que la comenté hace muchos años, mucho tiempo, no sé cuándo, y un caso real que pasó en Estados Unidos hace muchos años. Resulta que dos hombres, dos amigos, eran amigos, se pusieron de acuerdo. Uno de ellos era un hombre cristiano, bien comprometido. El otro realmente no era tanto como él, pero bueno, en fin, eran amigos. Hicieron un negocio, invirtieron en una fábrica que montaron. Resulta que de esas cosas que pasan, este hombre que tuvo un comportamiento muy desagradable y de manera fraudulenta sacó a su amigo de la sociedad, lo sacó y perdió la inversión del dinero que había hecho. Entonces le dijo, amigo, pero ¿por qué? No, es que esa decisión tengo que tomarla. Pero bueno, tú vas a hacer eso. Yo invertí $4 millones en este negocio. No, ya no está en el negocio. Pero bueno, ¿por qué no devuelve mi dinero? No te doy nada porque yo estoy en el negocio. Bueno, total que de manera hizo fraude, pues. Cuando volvió, regresó a la empresa nuevamente, ya no lo dejaban entrar a la empresa. Tenía cerrada la empresa, no podía entrar. Imagínense ustedes ese trato. El hombre intentó hacer algunas cosas para recuperar y no lo recuperaba. $4 millones. Oye, este hombre una vez orando al Señor, estaba orando al Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Dónde está? ¿Qué fue la mala decisión que tomé? Señor, empezó a orar, estaba muy conmovido y Dios le puso en su corazón, déjame que yo intervenga. Envíale, eso fue lo que puso en su corazón, envíale una carta renunciando a tu derecho, que tú no vas a reclamar más nada, pero vas a dejar que Dios, la justicia de Dios intervenga. Como cristiano al fin.
Total que este hombre le hizo una carta, dijo, bueno, he visto que ha sido difícil que recuperar el dinero que de manera honesta invertí, no hay forma de recuperarlo. Bueno, te informo que decidí no pelearlo más, no voy a pelear más ese dinero, tú sabes que ese dinero me pertenece, pero ahora en adelante voy a dejar todo esto a la justicia de Dios, a la justicia de Dios. Y le firmó. Cuando este hombre le llegó la carta, leyó la carta, me lo quité encima. Yo tiró esa carta por ahí. Pasaron pocos años cuando la empresa cayó en una situación de bancarrota. Tenía que intervenir el gobierno para evitar la bancarrota, porque si no se iba a causar un fraude, se iba a quedar el hombre sin nada. Iba a dejar las cuentas pendientes sin pagar. Y cuando eso interviene, tiene que intervenir el gobierno federal para evitar que deje la gente sin cobrar su cuenta que tenían pendiente. Y mandaron a 2 auditores para que chequeara la cuenta de la compañía. Cuando estaban chequeando las carpetas y revisando los archivos, un muchacho, un joven auditor cristiano de una iglesia local, está leyendo, revisando los documentos, se encuentra, ¿con qué cree usted se encontró? ¿Con quién cree usted que se encontró? Con la carta. Con la carta. Cuando este muchacho lee la carta y dice, oye, ¿qué pasó aquí? Llama al compañero que era su jefe, supervisor, y le cuenta la historia. Le dice, mire lo que acabo de conseguir. Lee esta carta. Oye, este hombre está tumbando a un amigo. ¡Wow! ¡Qué miserable! ¡Qué miserable! Este hombre está esperando una compensación por el gobierno para poder cerrar la compañía. Y este hombre le llamó y le dijo, miren, siéntese ahí. Acabamos de conseguir esta carta en sus archivos. Y la propuesta es la siguiente. Al menos que usted devuelva ese dinero a este hombre, no vamos a firmar ninguna compensación para que usted quiebre. Si no, usted va a ir preso, va a ir preso por fraude. Usted decide. ¿Qué cree usted que hizo? Llamó a este hombre y le devolvió sus reales, su dinero. Y estos muchachos le dijo, Señor, nosotros somos la justicia de Dios. Ella siempre va a llegar. Tarde o temprano va a llegar. No creas que te ibas a reír, papá. Cuando Dios interviene, no se pueden reír de nosotros. Dios nunca nos va a dejar avergonzados cuando usted y yo confiamos en la justicia divina, con la intervención. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y grandioso. ¿Usted cree que Dios no se da cuenta? Denle un aplauso al Señor. Dame el texto 6. ¿No se alegra? ¿De qué? ¿Y quién es el amor? Dios es el amor. No se alegra en la justicia, mas se alegra la verdad. Por eso dice la palabra, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. La bendición del Señor va a venir. Pero está esperando que nosotros aprendamos a ceder. Aprendamos a hacerlo conforme a su voluntad, no la nuestra. Pero mientras mantengamos nuestra actitud, nuestro propio registro, nuestro propio camino, nuestra manera, la voluntad de Dios no va a obrar. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que si usted y yo estamos pasando por algún quebrantamiento, cualquiera que sea, esperen el Señor. Diciéndole, Dios, tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Grande y maravilloso. Tú eres extraordinario, Señor. No hay otro como tú, mi Rey. Tú conoces mi corazón y no hay nada escondido delante de ti. Por eso el método perfecto del Señor es el quebrantar.
pero nos quebranta no para hacernos molestar o incomodarnos, hacernos sentir mal, sino para hacernos mejores, para sacar lo mejor de nosotros, para que usted y yo aprendamos a sacar lo mejor del corazón. ¿Y lo mejor que es? Jesús. Jesús. Cierra tus ojos allí donde estás.